En este ejercicio vamos a estar resolviendo un individuo, José, que vive durante 2 periodos. El primer periodo corresponde a sus años participando en el mercado laboral y el segundo a sus años en retiro. Durante el primer periodo recibe un ingreso igual a I, mientras que no recibe ningún ingreso cuando se jubila. Así, su consumo durante su periodo laboral será igual a su ingreso laboral menos lo que ahorre para su consumo en el periodo de retiro. Los ahorros del primer periodo se depositan en un banco y generan una tasa de interés de R. Con lo cual, de este modo, el consumo de José en el periodo de retiro será igual al monto ahorrado capitalizado por la tasa de interés. Entonces, la pregunta que nos hace es escribir la restricción presupuestaria de José en cada uno de los periodos, luego ubicar la restricción intertemporal, y luego nos pide graficar y suponer distintas soluciones donde José tiene preferencias por consumo en los 2 periodos que lo llevan a elegir suavizar el consumo intertemporalmente. Y luego suponer que a partir de la situación representada, el gobierno decide gravar los ingresos por intereses derivados del ahorro a una tasa ad valorem con esa alícuota. Y representar el efecto que esta política tiene sobre la decisión de consumo de José en los 2 periodos, así como de su monto ahorrado. Entonces, el primer inciso nos pide escribir la restricción presupuestaria de José en cada uno de los 2 periodos. El objetivo, siempre vamos a estar pensando en escribir la restricción presupuestaria intertemporal. ¿Qué es la restricción presupuestaria intertemporal? Es justamente una restricción de recursos, pero que evalúa al uso y la fuente de esos recursos durante muchos periodos, ¿sí? Sería como la restricción presupuestaria de toda nuestra vida. Y hay un rol clave que cumple el ahorro, ¿sí? Que nos permite transferir ingreso de un periodo al otro. Entonces, hay una particularidad de la restricción presupuestaria intertemporal que lleva implícita, que es que yo en un periodo gano 100, pero no necesariamente tengo que consumir 100. Puedo consumir menos y ahorrar y llevarlo al otro periodo. Entonces, también podría consumir más que 100 porque tomo prestado del banco y lo voy a tener que devolver después. Entonces, el rol clave del ahorro es que nos permite transferir ingresos de un periodo a otro, que en definitiva no nos interesa tanto por qué el ingreso, pero sí nos interesa que con el ingreso yo puedo consumir. Entonces yo lo que estoy haciendo, en definitiva, conceptualmente, es transferir consumo de un periodo a otro. O sea, no me tengo que consumir todo hoy, puedo consumir mañana. Entonces parte de lo que yo gano de mi trabajo, de mi ingreso, que representa consumo, hoy lo puedo mandar al periodo siguiente a través del ahorro. Entonces, primero vamos a buscar la restricción en cada periodo. Y bueno, fíjense que la restricción en cada periodo es, como siempre la pensamos, fuente igual a usos, fuente de los recursos, en este caso vienen por el ingreso. Luego, los usos pueden ser consumo o ahorro. Entonces yo todo mi ingreso de 100 lo puedo gastar en consumo 1, que yo lo voy a llamar C sub 1, más S, que S viene en savings, pero básicamente es el ahorro. Entonces lo que yo consumo más lo que yo ahorro es el ingreso que yo obtengo en ese periodo. Y en el segundo periodo es muy similar, pero fíjense que en esta particularidad yo no voy a tener ingresos en el segundo periodo porque mi segundo periodo es cuando el individuo está jubilado, pero podría tener algún ingreso adicional, en este caso no lo tiene, es más simple. Y fíjense que la fuente de los recursos vienen de lo que yo ahorré en el periodo previo. Y el uso básicamente va a ser solamente consumo. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar ahorrando. Básicamente porque no existe un tercer periodo. Me tengo que liquidar todo el consumo. Entonces, el ahorro que yo traigo, digo, es el monto ahorrado que yo traigo, básicamente, ese acá está de más, es ese, lo que yo ahorré en el primer periodo, multiplicado por 1 más R. ¿Que esto qué es? Esto es que yo dejé plata en el banco y me la traje para consumir. Entonces sería S por 1 más R es el ahorro capitalizado. Cuando le incorporo la tasa de interés que me dan por ahorrar dinero.
Y ahí ya está el inciso A. Entonces, obtenido el inciso A, obtener la restricción presupuestaria intertemporal, que es nuestro objetivo último, que es lo que nosotros queremos. Y básicamente acá nosotros tenemos dos periodos, donde I es igual a C sub 1 más S, 1 más R por S es igual a C sub 2, y tenemos el rol clave del ahorro, que es transferir ingresos de un periodo al otro, o transferir consumo de un periodo al otro. Entonces nosotros podemos unir estas dos restricciones de cada uno de los periodos a través del componente S. Porque lo que yo estoy ahorrando en un periodo es lo que me van a capitalizar en el siguiente. Con lo cual, uniendo los dos periodos, como S es igual a S, simplemente yo acá tengo el periodo 1, I menos C1, es igual a C2 dividido 1 más R. Y yo llego a una ecuación tal que el ingreso es igual a C sub 1 más C sub 2 dividido 1 más R. Supongamos por un momento que la tasa de interés es 0 y lo que yo hoy ahorro, mañana me lo devuelven. Esta restricción presupuestaria intertemporal la pueden pensar como, a ver, el ingreso que yo tengo hoy, 100 pesos, lo puedo gastar, y supongamos que los precios de los bienes son unos, me puedo gastar 50 hoy, 50 mañana, o 40 hoy y 40 mañana, o 30 hoy y 70 mañana, ¿sí? Entonces, esta es la restricción presupuestaria intertemporal. Y, o sea, los recursos, que en este caso solamente van a venir del ingreso, y los usos de esos recursos, que los puedo gastar en el periodo 1 o en el periodo 2. Y fíjense una cosa, que en la restricción presupuestaria intertemporal desapareció el ahorro, explícitamente. Desapareció el S, no lo tengo más. Porque el S no es un fin en sí mismo, el ahorro. El ahorro es un medio para transferir consumo. Entonces, cuando yo tengo un mercado de capitales perfectamente que funciona bien, el ahorro es algo que yo dejo hoy, mañana me lo devuelven con una tasa de interés. Entonces no termina siendo un fin en sí mismo y yo podría trasladar todo mi ingreso de hoy, me lo podría pasar hasta mañana. Entonces, la restricción intertemporal es esta. I es igual a C1 más C2 multiplicado por 1 más R. Fuentes igual a uso, ¿y qué es? El ingreso intertemporal, que es la suma del ingreso de hoy más el ingreso de mañana, que el caso de mañana, como se había jubilado, de 0, por el consumo intertemporal. Ahora, una cuestión, para aclararla, la restricción presupuestaria yo la puedo pensar de dos maneras, la puedo ver de dos maneras. En valores de hoy o en valores de mañana. En valores de hoy es la que yo obtuve, que es I igual a C1 más C sub 2 por 1 más R. Que fíjense que C sub 2 yo lo estoy dividiendo por 1 más R. Y la pregunta es, ¿por qué yo lo estoy dividiendo por 1 más R? Porque C sub 2 es un valor de consumo en el periodo 2, pero yo lo tengo que traer al periodo 1. Entonces, supongamos que mi ingreso es 100 y la tasa de interés es del 10%, ¿no? R es igual a 10. Supongamos también que yo elijo consumir 1 igual a 50. Uno me podría decir, bueno, ¿cuál es el consumo de 2? Bueno, 100 menos 50, 50. Pero en realidad, ¿50 qué es? Bueno, 50 es lo que yo ahorro hoy, pero no es lo que yo consumo mañana. 50 es lo que yo ahorro y mañana voy a estar consumiendo 50 por 1,10, que es la tasa de interés, que es 55. Entonces, fíjense que la restricción presupuestaria me dice, bueno, que el consumo de 2, que ¿cuál es? 55, yo lo tengo que expresar en valores de consumo de hoy. Por eso lo tengo que dividir por 1.10, para que 55 se transforme en 50. Fíjense que hoy recién les expliqué el proceso inverso, cómo transformar 50 en 55.
Entonces, yo sé que si mi ingreso es 100 y estoy consumiendo 50 hoy, estoy ahorrando los otros 50, pero fíjense que el consumo de 2 va a ser 55 dividido por 1.10, ahí sí todo este término me da 50, que efectivamente va a ser lo que yo ahorro. Esto es un S, ¿no? Entonces, en valores de hoy, yo lo puedo pensar de esta manera. 100 es igual a 50 más 55 dividido 1.10. Ahora, pero también lo podría pensar en valores de mañana. ¿Y en valores de mañana cómo lo puedo pensar? Y bueno, 100 pesos hoy, ¿cuánto significa mañana? Bueno, significa 100 multiplicado por 1 más la tasa de interés, que van a ser 110. Ahora, si yo multiplico todo por 1 más t, en realidad es 1 más r, ¿sí? Lo podemos llevar al periodo 2. ¿Y qué pasa con este término? Bueno, este término se me va con este término. Y entonces yo acá tengo que la restricción presupuestaria intertemporal, la misma que está acá, la puedo escribir de otra manera como I por 1 más R igual a C1 más 1 por 1 más R más C2. Y fíjense que acá C2 yo lo puedo poner como 55, con los valores de hoy, ¿no? E I yo lo había puesto como 100 por 1 más R, que es 110. ¿110 qué es? Es el ingreso en valores del periodo 2. Perdón, esto es 110. Y entonces el consumo 1 va a ser 50 multiplicado por 1 más R, 50 por 1 más R va a ser 55. ¿Sí? Entonces 55 más los otros 55 me da la igualdad de 110. Entonces fíjense que la restricción presupuestaria intertemporal yo la puedo escribir de dos maneras, porque justamente tengo dos periodos, pero yo no puedo sumar 50 acá y 55 acá sin el 1 más R. ¿Por qué? Porque me daría más que mi ingreso hoy. Yo lo tengo que, matemáticamente, necesito comparar valores, montos, valores de consumo iguales, de los mismos periodos. ¿Y cómo transformo un valor de un periodo futuro en un periodo presente? Lo divido por 1 más R. Si yo quiero transformar, capitalizar un periodo de hoy a valores de mañana, lo multiplico por 1 más R. Y si yo grafico, fíjense que estoy graficando la restricción presupuestaria intertemporal, donde yo tengo consumo de hoy, este es el valor del consumo de mañana, y yo mañana, hoy puedo consumir mi ingreso I, que veníamos diciendo que era 100, pero también podría consumir todo mañana, lo ahorro y me lo consumo mañana, y entonces podría estar consumiendo 110 mañana. ¿Sí? Y esta pendiente que yo tengo acá es 1, ¿sí? Porque es el valor del consumo hoy, o sea, consumir menos hoy implica más consumo mañana, y al revés, pero le tengo que agregar la tasa de interés, ¿sí? Que es el traspaso de ahorrar hoy y que me lo capitalicen mañana. Entonces, suponiendo que José tiene preferencias por consumo en los dos periodos, que podría no ser así, digo, podría solamente consumirse todo hoy o consumirse todo mañana, acá nos está diciendo que tiene preferencias en los dos periodos, que lo llevan a elegir suavizar el consumo intertemporalmente, representar su elección óptima de consumo en el periodo laboral y el de retiro, especificar en el gráfico el monto de ahorro elegido en el periodo laboral. Y yo acá se los grafiqué. Fíjense que este es un punto, esta es su curva de indiferencia entre hoy y consumo de mañana, y va a consumir esta cantidad de consumo de hoy, mañana va a consumir esta cantidad, y fíjense que lo que va a ahorrar es la diferencia entre lo que consume hoy y lo que podría estar consumiendo hoy dado su ingreso, que ¿cuánto es? S. ¿Sí? Entonces, en términos del eje X del consumo hoy, está ahorrando S. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto es lo que ahorró? ¿Cuánto es lo que trajo del periodo anterior? Bueno, es S por 1 más R, que es la diferencia entre 0 y lo que consume. Digo, básicamente el consumo.
¿sí? Como en este caso el individuo no tiene ingresos, todo lo que esté consumiendo va a venir provisto por el ahorro que tuvo en el periodo 1. Entonces fíjense que esta es la decisión óptima, pero podríamos tener un individuo que se encuentre por acá. Y este individuo ahorra más o ahorra menos que el individuo en el punto A. Y bueno, fíjense que ahorra más. ¿Por qué? Porque este segmento S va a ser mucho mayor. Pero también podríamos tener un individuo que esté en este punto, con una curva de indiferencia así. ¿Y qué podríamos decir de este individuo contra el individuo A y contra el individuo B? Bueno, que este tiene preferencias por el presente mucho mayores que por el futuro. Entonces fíjense que el mercado financiero funciona, los bancos funcionan para maximizar utilidad entre periodos. Y no importa que yo hoy gane poco y mañana gane mucho, o yo hoy gane mucho y mañana gane poco. Total, yo voy al mercado financiero. El mercado financiero, el banco sabe cuánto voy a ganar hoy y cuánto va a ganar mañana en este modelo muy simple. Y lo que tenemos es que yo puedo, en base a mis preferencias, localizarme en el mejor o en el punto que mayor utilidad me dé en términos de consumo futuro y consumo presente. Ahora, suponiendo que José, digo, acá se los dejo escrito, ¿sí? Y fíjense cómo saqué acá el consumo de mañana. Suponer que a partir de la situación representada en C, el gobierno decide gravar los ingresos por intereses derivados del ahorro a una tasa ad valorem, tau, representar el efecto que esta política tiene sobre la decisión de consumo de José en los dos periodos, así como de su monto ahorrado. Y después me pregunta, ¿se reduciría necesariamente el ahorro de José ante el impuesto? Justificar con el uso de gráficos. Y acá lo que vamos a ver es tratar de utilizar este modelito, esta restricción presupuestaria y este individuo José que maximiza utilidad intertemporal, para tratar de entender qué podría pasar si yo le pongo un impuesto al ahorro. Y ponerle un impuesto al ahorro en realidad es ponerle un impuesto a lo que yo ahorro, a las ganancias financieras, si se quiere. Intuitivamente, ahora después lo vamos a ver en términos gráficos y en términos analíticos, pero intuitivamente lo que va a suceder es que si yo hoy ahorro 100 y la tasa de interés es del 10%, mañana voy a tener 110 para gastar. Y entonces consumir 100 hoy va a tener un costo de oportunidad mañana de 110. Ese es el principal trade-off que yo voy a tener. Ahora, si le ponen un impuesto al ahorro, yo ahorro hoy 100, mañana obtengo 110, pero de esas ganancias que yo tengo me descuentan un porcentaje. Entonces, por ejemplo, puedo tener 105. ¿Y eso qué me genera? Que bueno, ahora mi costo de oportunidad de consumirme 100 hoy es consumir mañana 105, cuanto antes era 110. Entonces fíjense que lo que me está haciendo el impuesto al ahorro es hacerme más caro ahorrar. Pero en definitiva, ahorrar era un accesorio, digo, era algo accesorio, no es un fin en sí mismo. Lo que me está haciendo es hacerme más caro el consumo futuro, el impuesto al ahorro. Entonces lo que me está generando es aumentándome el precio del consumo futuro, subiéndome el costo de oportunidad de ahorrar, si se quiere. Pero digo, bajándole el costo de oportunidad de ahorrar. Es decir, bajándole el costo de consumir futuramente. ¿Cuál es ese costo? ¿Cuál es ese costo de oportunidad? Consumir hoy. Entonces, a mí, probablemente lo que me está sucediendo es, bueno, me están cambiando los precios relativos intertemporales. Y uno diría, bueno, si pasa eso, entonces te consumís todo hoy. Pero eso no es necesariamente cierto, porque acá lo que vamos a tener, como siempre, en términos de la micro, son dos efectos, un efecto sustitución y un efecto ingreso. Entonces miremoslos. Acá yo se los puse analíticamente, si quieren lo pueden sacar. El efecto del impuesto al interés del ahorro será el de reducir el costo de oportunidad del consumo en el primer periodo. O sea, consumir hoy tenía un costo de oportunidad que era consumir mañana. Pero si mañana la verdad me lo cobran todo en impuestos, me está bajando ese costo. Ahora bien, la respuesta de José en cuanto al consumo en ambos periodos dependerá de la interacción del efecto sustitución y el efecto ingreso provocado por la caída del precio relativo del consumo en el periodo laboral.
Entonces, fíjense lo que va a suceder. En definitiva, lo que me está pasando es que me cambia la pendiente de la restricción presupuestaria si yo tengo un patrón de consumo que suavizo consumo y no me consumo todo hoy. O sea, pivotea la restricción presupuestaria sobre este punto. Y en definitiva, lo que me está cambiando es la pendiente. Yo ahora lo que tengo es, antes tenía menos 1 más R y ahora tengo algo más chiquito que R. Porque es la tasa de interés menos el impuesto. Y acá lo que me está generando son dos cosas. Por un lado, consumir mañana es más caro. O sea, se hace más barato consumir hoy. Pero el hecho de que consumir se haga más barato mañana, se haga más caro mañana, me genera que mi consumo intertemporal se reduzca. ¿Sí? O sea, mis posibilidades se reduzcan. ¿Por qué? Porque la restricción presupuestaria se corre hacia adentro. Va a haber un cambio de precios relativo, porque justamente está cambiando la pendiente. Eso también va a pasar. Va a haber un efecto sustitución, pero también va a haber un efecto ingreso, porque yo globalmente soy más pobre. Porque antes podía consumir más, ahora puedo consumir menos. O sea, fíjense que la restricción presupuestaria me muestra las posibilidades de consumo, las canastas de consumo. Consumo 1 y consumo 2, que en este caso son consumo presente y consumo futuro. Pero si yo te subo el precio del consumo futuro, te estoy reduciendo las posibilidades de consumo. Está bien, vos me podés decir, bueno, si a mí me gustaba consumirme todo ahora, hoy, no te está afectando, pero es solamente un solo punto de la restricción presupuestaria, sería un caso particular. Ahora, la pregunta interesante es si ¿qué sucede con el ahorro? Porque en definitiva, el ahorro, como yo se los tengo graficado en este caso, es claro que cae, porque fíjense que yo paso de un punto A a un punto B, en donde consumo más hoy, ¿sí? Consumo menos mañana, y justamente el segmento de ahorro S0 cae a S1. Pero esto no es obvio, porque esto va a depender de las preferencias. Ahora, fíjense que yo les hubiese dibujado un caso como este. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso, el consumo de 1 cae. Y si el consumo de 1 cae, ¿qué significa? Bueno, significa que el ahorro sube. Ahora, el segmento de ahorro es mayor, S0 es mayor que S1. Y en este caso, ¿qué sucede con el consumo de 2? También cae, digo, y es bastante obvio que caiga. Sería raro que estemos en un punto como por acá, pero podría teóricamente pasar. Entonces, fíjense que no está claro, al menos a priori, qué es lo que va a suceder con el ahorro. Porque justamente va a depender del efecto ingreso y el efecto sustitución. Y si ustedes quieren y se animan, pueden replicar este gráfico, que lo tienen que replicar, pero podrían tratar de calcular y entender en cada uno de los casos, cuando aumenta el ahorro y cuando cae el ahorro, hacer una compensación a la Lasky o a la Higgs y buscar los efectos sustitución y efecto ingreso, a ver qué les da. Y entonces, bueno, de esta manera lo que vemos es cómo se resuelve el ejercicio.